La experiencia de nuestra vida nos muestra a cada paso el dolor y el sufrimiento. Lo vemos en nuestros familiares, en nuestros amigos y en nosotros mismos, que experimentamos el sufrimiento y el dolor a lo largo de todas las circunstancias de nuestra vida. Como vemos, el sufrimiento es algo tan universal que abarca a los hombres de todo tiempo y lugar. Pero más aún, en este momento, el mundo experimenta de manera dramática la realidad del sufrimiento. Si bien es algo universal, también es cierto que el sufrimiento es algo personalísimo, que se encuentra en el centro de la vida de cada hombre. Es tan personal y tan interior que podemos llegar a decir que prácticamente pertenece a la naturaleza esencial del hombre, en esta tierra, el sufrir. Pero, aún más, porque si nosotros investigamos el sufrimiento y profundizamos en él, descubrimos que en la raíz misma de todo sufrimiento hay una pregunta que todo hombre se hace, y es la pregunta del por qué. Es una pregunta por la causa del sufrimiento, es cierto, pero es una pregunta, más aún, por el fin del sufrimiento, es decir, ¿para qué sufro? De esta manera, esta pregunta que se encuentra en lo más profundo del sufrimiento, no podemos menos que hacérnosla y responderla. Por eso, lo que nos proponemos es responder a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento, el sentido del dolor. Para responder a la pregunta del sentido del dolor, vamos a basarnos en una magnífica carta apostólica escrita por el Papa San Juan Pablo II, sobre el sentido cristiano del dolor. Allí el Papa nos advierte que si nosotros queremos descubrir el sentido del dolor, tenemos que ir a aquel que es el libro del dolor por la excelencia, que es la Biblia. Si nosotros investigamos en la Biblia, si nosotros la leemos con este espíritu de descubrir el sentido profundo del sufrimiento, hay una primera realidad que se manifiesta de la que no podemos dudar. El sufrimiento es consecuencia del pecado. El relato del Génesis sobre el primer pecado de Adán nos muestra cómo por ese primer pecado entró la muerte, el dolor y el sufrimiento en el mundo. De esta realidad tenemos que estar seguros y no podemos dudar de ella. Pero lo cierto es que hay algo todavía más profundo. Y es que no siempre todo sufrimiento de una persona tiene relación directa con un pecado que esa persona haya cometido. El caso ejemplar en el Antiguo Testamento es el justo Job, un hombre bueno y justo, pero que sin embargo sufre. El Antiguo Testamento nos muestra, por lo tanto, que el justo también puede sufrir, pero hasta ahí nomás es el avance que nosotros podemos hacer en esta investigación sobre el sentido del dolor. La verdadera respuesta al sentido del dolor será revelada por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y no es otra cosa que el sentido del sufrimiento de Cristo. En el capítulo 3 de San Juan, Jesús le dice a Nicodemo estas palabras que nos van a dar luz para entender el sentido del sufrimiento. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto nos revela el sentido de la venida de Cristo al mundo, de la encarnación del Verbo. Dios da, es decir, entrega a su Hijo único, y lo entrega para la muerte de cruz, lo entrega para sufrir. Pero ¿cuál es la razón de ese sufrimiento? Las palabras de Cristo nos lo dicen claramente, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El sentido del sufrimiento de Cristo se nos manifiesta claramente. El sufrimiento tiene valor de redención. Ahora bien, este es el sentido del sufrimiento de Cristo, pero la pregunta que nos hicimos al principio queda todavía sin respuesta. Cristo sufre y su sufrimiento tiene valor de redención. Pero ¿y yo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué a mí me toca llevar este dolor? Quien puede hacerse esa pregunta más profundamente no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es el inocente, el único que no cometió pecado,
y sin embargo Él fue entregado a la muerte de cruz por su Padre. De manera que la radicalidad de esa pregunta se encuentra únicamente en Jesucristo. Él es el único que puede hacer esta pregunta y encontramos la respuesta en el diálogo con Nicodemo. La muerte de Cristo tiene valor de redención, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y si ese es el sentido del sufrimiento de Cristo, el sentido de nuestro sufrimiento no puede ser otro que el valor de redención. Nuestros sufrimientos nos ayudan a ir al cielo. Así, el dolor está llamado a convertirse en un verdadero motivo de alegría. Porque si el dolor tiene valor de redención, nos ayuda a llegar al cielo. Así podemos entender esas exclamaciones hermosas de los santos que llegaban a decir que la cruz y los sufrimientos se les hacían tan dulces. El mismo San Pío de Pietrelcina exclamaba: «Ten por cierto que cuanto Dios más quiere un alma, más la pone a prueba. Por eso, coraje, ten ánimo y adelante». Podemos estar seguros entonces que cuanto Dios más nos pone a prueba, significa que más nos ama. Sé que cuesta, es difícil, es algo oscuro, pero ese es en definitiva el último sentido del sufrimiento, su valor de redención. Por eso, Cristo no se encarnó para que nosotros dejáramos de sufrir, sino para que pudiéramos asociar nuestros sufrimientos a los suyos. Estamos llamados, por lo tanto, a unir nuestros sufrimientos a la cruz de Cristo. Porque como dice San Pablo, si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. El sufrimiento no se vuelve un problema, no es simplemente un sinsentido. Alcanza su realidad más profunda cuando asociamos nuestros sufrimientos a los de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el dolor y el sufrimiento no se convertirán en una carga pesada, sino en una puerta abierta al cielo.